Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud, IMJUVE, les damos la más cordial bienvenida a nuestra octava y última sesión en conjunto del seminario denominado El fortalecimiento de la política pública en materia de juventudes. El día de hoy con el tema Los derechos de las personas jóvenes también son derechos humanos, Agenda 2030 y otros instrumentos internacionales. Agradecemos la participación de las y los servidores públicos de los estados y municipios que nos acompañan en este espacio. Les invitamos a que lo disfruten y sea de su utilidad este relevante tema. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, ya sea un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, y por parte del Instituto Mexicano de la Juventud, saludamos con gusto y damos la más cordial bienvenida a la licenciada Nayeli Yoval Segura, directora de Coordinación Sectorial y Regional, a quien de igual forma agradecemos la colaboración para poder realizar este seminario en conjunto. Por parte del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, saludamos con gusto y damos la más cordial bienvenida al licenciado José Antonio García López, coordinador de proyectos de fortalecimiento de políticas públicas en materia de juventud, quienes ambos estarán a cargo de impartirnos el tema de esta mañana. A continuación, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández para nuestro mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, licenciado, le escuchamos. Muchas gracias, Andrea. Bueno, damos la bienvenida a todas las personas que han deseado ingresar a esta sesión, que es la octava y última que tenemos de un seminario para el fortalecimiento de política pública en materia de juventudes por parte del Gobierno de la República. Y el día de hoy nos han dicho que el tema es derechos de las personas jóvenes, también son derechos humanos, Agenda 2030 y otros instrumentos internacionales. A la Secretaría de Gobernación, donde está integrado nuestro instituto INAFED, le satisface mucho, por lo tanto, tener la oportunidad de escuchar a las dos personas que actúan como ponentes el día de hoy. Ya lo dijo nuestra compañera Andrea, la licenciada Nayeli Yoval Segura, muchas gracias, y José Antonio García López, que nos van a ilustrar sobre esta materia. Quiero decir algo que me parece importante cuando se trata de temas de juventud, y es que generalmente las personas que ya no somos jóvenes, la gente adulta, tiene como un lugar común en sus conversaciones criticar a los jóvenes. Les voy a leer una frase que a muchas personas les va a resultar familiar. Dice: los jóvenes hoy en día son unos tiranos, contradicen a sus padres, hacen lo que les da la gana, devoran su comida y faltan el respeto a sus maestros. ¿De quién es esta frase? De Sócrates. Fue pronunciada hace 2500 años. Siglo V antes de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que conforme vamos dejando atrás la juventud, se nos va olvidando cómo fuimos y cuáles eran las necesidades anímicas que latían dentro de nuestro corazón, nuestros sueños, nuestras aspiraciones. Por lo tanto, se puede decir con cierto grado de seguridad que la juventud, más que críticas, lo que requiere son modelos de conducta.
modelos inspiradores que puedan atrapar por su propia cuenta y por el propio peso de la razón las fuerzas de su voluntad, la energía de su corazón. El día de hoy, en esta última sesión, quiero proponer tanto a las personas funcionarias públicas que trabajan en el INJUVE como a los jóvenes que ingresen a este seminario un modelo a seguir. ¿Y quién es? Bueno, creo que en este momento no podría haber otra persona mejor que aquella joven llamada Malala Yousafzai, que hizo Malala, una chica pakistaní que le tocó vivir en una zona que estaba sometida a la tiranía de los talibanes, conforme a cuyo criterio las mujeres no debían asistir a la escuela más que a lo que entre nosotros consideramos escuela primaria, aprender a leer y escribir, nada más. Y esta jovencita, Malala, escribió alguna nota para la BBC de Londres, luego se hizo alguna filmación sobre su vida y su valentía, pero esto ocasionó, eso lo hizo entre 11 y 12 años. Pero luego, cuando tenía 15, regresaba en un autobús de su escuela a su casa, estando amenazada de que no debía ir a la escuela. Subieron unos hombres armados al autobús y, como saben, muchas personas que ahorita nos escuchan, o cuando menos algunas, le zorrajaron 3 tiros, 3 balazos, uno de los cuales le dio en la parte izquierda de la frente, en la cabeza. Estuvo gravísima, a punto de morir, pero finalmente salvó la vida. Sorpresa, siguió luchando. La muchacha, por supuesto, tuvo que salir de ahí. El día de hoy tiene 25 años, pero en el año de 2012, cuando tenía 17 años, cuando tenía 17 años, esta muchacha, pero no en 2012, sino mucho después, no mucho después, es muy joven, en 2014 recibió el Premio Nobel de la Paz. Es el ser humano más joven que haya recibido un premio Nobel en cualquiera de sus categorías, sean ciencia, sea medicina, sea física, sea literatura, sea el Premio Nobel de la Paz. Esta muchacha llamada Malala. Hay un libro, es una autobiografía escrito por ella. Y el día de hoy podemos dar cuenta de que creó una fundación para promover la educación desde la infancia y la juventud. Que no haya, es el propósito, que no haya un solo joven o una sola niña o niño que no tenga escuela en el mundo. Y particularmente que pueda haber educación en las zonas donde hay conflicto bélico. Yo no, ahora que nos despedimos del año y de este seminario, porque es la última sesión, quiero dejar como inquietud asomarse a la tarea ejemplar de esta joven que nos lleva a seguir el otro comentario que hice. Ofrecerle a la juventud más que críticas, que pueden ser bien intencionadas, el esfuerzo de mejorar, lo que puede aportar la experiencia. Lo mejor que podemos hacer es ofrecer modelos. Y yo, por el día de hoy, les dejo el modelo de Malala Yousafzai.
esperamos los comentarios de nuestra invitada Nayeli Lloval, lo mismo que de José Antonio García. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández y a continuación le cedemos el uso de la voz a la licenciada Nayeli Lloval Segura, directora de Coordinación Sectorial y Regional, quien también tiene un mensaje para todas y todos nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias y buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias al licenciado Valle, no solo por este mensaje que nos deja en la reflexión y en la inspiración, sino por toda la disposición que ha tenido el instituto a su cargo de trabajar durante este año y de continuar la labor el que viene, porque aunque no les vamos a anticipar, estamos seguras de que el año próximo estaremos trabajando también muy de cerca. Y quiero un poco retomar la experiencia, el caso, la inspiradora pues historia que nos compartió hace un momento el licenciado Valle para introducir el tema. De entrada, pues quisimos cerrar este ciclo de sesiones con un tema que para el Instituto Mexicano de la Juventud es súper relevante, que tiene que ver con cómo damos sentido a lo que hemos venido hablando durante el año. Durante el año hemos tenido sesiones relativas a la importancia de las juventudes, al saber por qué ciertos temas son más relevantes que otros para esta etapa en la que las personas viven la juventud. Hemos también insistido mucho en el tema de la perspectiva de juventudes, que no es más que esto que ya nos ejemplificaba muy bien el licenciado Valle. ¿Cómo hacemos para cambiar la mirada hacia las y los jóvenes? La perspectiva de juventudes justo es una herramienta metodológica que nos permite identificar cómo a lo largo de la historia hemos venido replicando estigmas, estereotipos, prejuicios hacia las juventudes que dificultan que de entrada entendamos cuáles son sus necesidades y después, en el caso de las y los funcionarios públicos como nosotros, pues dificulta que podamos tomar decisiones lo más adecuadas posible al contexto que se está viviendo, porque no es lo mismo una persona joven hace 30, 40, 50 años que actualmente. Incluso no es lo mismo una persona joven ahorita que hace 3 años que no teníamos pandemia. Creo que la pandemia justo nos ha dejado ver que el contexto es muy cambiante y que las necesidades de cada persona son muy relevantes y que tenemos que ir poniendo mucha atención más cuando hablamos de las adolescentes y de las adolescencias y las juventudes. Y el día de hoy justo lo que queremos es un poco decir que a pesar de que el mundo ha cambiado mucho, hay una serie de marcos internacionales que dan ese marco, valga la redundancia, al cómo tendríamos que trabajar por las y los jóvenes. Y en ese sentido, pues, en principio de cuentas, la sesión hace una retórica interesante sobre que los derechos de las personas también, de las personas jóvenes también son derechos humanos. Lo vamos a ver durante la sesión, pero queremos que se queden con esta reflexión en modo pregunta. ¿Se habían ustedes puesto a reflexionar si las personas jóvenes tienen derechos humanos y si se cumplen, si hay las condiciones para que puedan ejercerlos y por qué es relevante? La idea es que durante la sesión de hoy podamos justo hacer esa reflexión en conjunto a propósito de lo que nos va a compartir José Antonio, quien trabaja en el Fondo de Población de Naciones Unidas, y que podamos hacer esta reflexión también en torno a marcos específicos, concretamente la Agenda 2030, de la que seguramente muchos de ustedes han escuchado a propósito de sus objetivos de desarrollo sostenible, el Consenso de Montevideo, que es un poco menos conocido, pero quizá de los más relevantes para el propósito que tenemos en este seminario, que es hablar de las juventudes, y la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, que también es otro instrumento que poco conocemos y que es muy relevante tener en cuenta cuando trabajamos en la función pública. Y lo que queremos es justo dar continuidad a este mensaje inspirador y dejarles ver 2 cosas. Uno, que es muy relevante la empatía, el que no nos olvidemos de lo que planteaba el licenciado Valle. Todos fuimos personas jóvenes en algún momento. No podemos olvidar cómo nos sentíamos. Quizá, como decía hace un rato, las problemáticas son distintas, las condiciones son diferentes y mucho más adversas quizá, pero no podemos tampoco perder de vista que en algún punto estuvimos ahí, con nuestras particulares problemáticas, con nuestras particulares necesidades, y quizá lo que hace la empatía es que como sea, ya sea en estas condiciones o en estas, no fue algo sencillo y necesitábamos una serie
de oportunidades, de acompañamientos que pues esperamos que podamos hacer de mejor manera desde el servicio público. En ese sentido es que estamos en esta sesión tratando de compartir con ustedes no solo estas reflexiones, estas inspiraciones, sino también estos marcos legales o marcos normativos que permiten que nuestro quehacer se nutra día con día. Así que, pues eso es lo que queremos el día de hoy. Seguramente habrá dudas respecto a cómo aterrizar estos marcos normativos, pero la intención es que podamos ir por lo menos conociéndolas en esta sesión y que vayamos profundizando en cómo aterrizarlas, sobre todo a nivel local, en las próximas sesiones que vamos a tener oportunidad de estar. No quiero que suene despedida, pero seriamente quiero agradecer muchísimo el trabajo que se ha hecho durante este año. Muchas gracias, licenciado Valle, por todo su acompañamiento y el trabajo de su gran equipo para que este seminario con 8 sesiones fuera posible. Creo que sentamos las bases muy sólidas para que todas las personas que son parte del INAFED puedan tener con mucha claridad la razón del por qué trabajar por las juventudes no solo es benéfico para las juventudes, sino para la sociedad en general en un mundo tan desafiante como el que estamos viviendo hoy en día. Muchísimas gracias, licenciado Valle, y por supuesto le mandamos un gran saludo de parte de nuestro director general Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, que fue, digamos, el impulsor de este trabajo y que pues sin duda alguna acompaña de manera permanente estos espacios y que esperamos pronto poder tenerlos de forma presencial. Así que pues un abrazo y muchísimas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de la licenciada Nayeli Yoval Segura y siguiendo el orden del día me permito cederle el uso de la voz al licenciado José Antonio García López, coordinador de proyectos de fortalecimiento de políticas públicas de juventud, para dar inicio con nuestro tema. Adelante, por favor, licenciado José Antonio, le escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todas y a todos por esta oportunidad y estar aquí con ustedes. Pues por mi parte, pues más bien la intención es agradecer nuevamente la invitación, pero pues dar inicio un poco a la plática que vamos a hacer a través de una presentación. Como parte del Fondo de Población de Naciones Unidas, pues nosotros tenemos el mandato de promover un mundo donde cada barrio sea deseado, cada barrio sea seguro y las juventudes alcancen su pleno potencial. De esta manera, pues a través del acompañamiento que tenemos con INJUVE principalmente y con instancias de juventud, tratamos de fortalecer mucho la perspectiva de juventudes y obviamente posicionar los derechos de las personas jóvenes. Entonces, bueno, para dar inicio, no sé si nada más me confirman si sería yo el que ponga la presentación o no sé si el compañero Diego pueda proyectarla por temas nada más de internet. Adelante, por favor, ya se encuentra habilitado. ¿Ya? Ah, perfecto. Bien, pues para dar inicio un poco a la presentación, no sé si, bueno, como ya he mencionado el licenciado Ignacio, pues los derechos de las personas jóvenes también son derechos y justamente vamos a ver qué instrumentos son los que nos permiten reconocer estos derechos y cómo vamos a ir asentándolos. Para ir iniciando, no sé si Nayeli, ¿me ayudarías con la primera parte? Yo voy pasando aquí las presentaciones. Gracias. Pues sí, queríamos un poco con José Antonio enmarcar esta presentación en algo que seguramente ustedes han reflexionado, que quizá ya han escuchado en otros espacios, pero que nos parece muy relevante plantear. Y es la pregunta de si es lo mismo niñez, adolescencias y juventudes. La siguiente, por favor. En realidad, lo que queremos un poco compartir con ustedes a propósito de esta reflexión es darles los conceptos básicos que de alguna manera van a tener sentido cuando hablemos de los marcos que vamos a hablar hoy, que ya les decíamos, básicamente es la Agenda 2030, el Consenso de Montevideo y la Convención Iberoamericana de Derechos de los Niños, pero sobre todo queremos un poco dejar el mensaje que hemos venido reivindicando de los derechos en esta población.
De entrada, la Convención de Derechos del Niño lo que plantea es que los niños y niñas son seres humanos menores de 18 años, y quisiera mucho que tomaran nota de la edad, porque ese va a ser un parámetro pues determinante para las políticas públicas, pero que también en algún punto resulta clave para lo que vamos a estar hablando en términos de derechos. Y resalto también que la Convención tuvo que poner de manera muy explícita que niñas y niños se refiere a seres humanos menores de 18 años, y lo interesante es este tema de que son seres humanos, entonces, ¿no? Se plantea de manera tan explícita porque durante mucho tiempo, y seguro han escuchado ustedes mucho el tema de que las y los niños pues más bien son propiedad de los padres, ¿no? Y que en ese sentido pues no se puede hacer nada que no quieran las y los padres. Esta como percepción ha cambiado mucho a propósito del concepto de derechos humanos, en tanto pues las personas justo, incluso las menores de 18 años, pues tienen esta capacidad de agencia, a propósito de la edad, por supuesto, pero es importante que no perdamos de vista que las niñas y niños son seres humanos menores de 18 años, individuos con pleno derecho al desarrollo físico, mental y social, y sobre todo con derecho a expresar libremente sus opiniones, lo que va a ir permitiendo que podamos identificar cuál es el grado de capacidad de agencia y la posibilidad que tienen de ejercer tal o cual derecho. Y la siguiente vamos a poder ver el tema justo de la adolescencia, cómo es la conceptualización de la adolescencia a propósito de una pues referencia que nos da la Organización Mundial de la Salud. Si podemos pasar a la siguiente, pero el tema es que la OMS plantea a la adolescencia como una fase de la vida que va de la niñez a la edad adulta, o sea, de los 10 hasta los 19 años. Es interesante porque aquí ya empezamos a tener cruces. Si recordamos la edad de hace un rato en donde la niñez era de 0 a 18 y acá la adolescencia es de 10 a 19, ya podemos ir diciendo que pues cuando hablamos de adolescencia también estamos hablando de infancia o de niñez, pues, ¿no? También la OMS, a propósito de su mandato, pues plantea que es una etapa muy singular y yo diría que hasta determinante para sentar las bases de una buena salud. Y esto, hablando de la salud en el espectro más amplio, no solo la salud física, sino mental y social, que también es algo que nos interesa muchísimo. Y ya para ir pues aterrizando en la parte de juventudes, es bien interesante y aquí es donde empieza a tener sentido el que hablemos de marcos normativos a nivel internacional y después nacional. Porque la juventud para la juventud, a diferencia de la niñez y de la adolescencia, no hay una definición internacional universalmente aceptada, sobre todo en el parámetro que define a la niñez y a la adolescencia, que es la edad. Lo que ha hecho las Naciones Unidas, y ya José Antonio ahorita nos va a hablar un poco más de cómo han sido estos procesos en Naciones Unidas, sobre todo con la Agenda 2030, ha sido manifestar que para ellas, para las Naciones Unidas, las personas jóvenes son aquellas que tengan entre 15 y 24 años, pero hace un énfasis de que esto va a ser siempre y cuando los Estados miembros, México es uno de los Estados miembros, no definan alguna cosa distinta. Y en México sí definimos una cosa distinta, que es que para nuestro país las personas jóvenes son aquellas que tienen entre 12 y 29 años. Es decir, si recordamos la edad de niñez y la edad de adolescencia, pues nos daremos cuenta que cuando hablamos en México de personas jóvenes, estamos hablando también de niñez y adolescencias. Y esta, digamos, definición surge, pues, relativamente hace poco tiempo, la relativa a las Naciones Unidas, surge en 1985 y, bueno, pues ha venido, pues, también mutando a propósito de distintas resoluciones, pero surgió a partir del Año Internacional de la Juventud. Entonces, bueno, pues ese es un poco el planteamiento de las edades, que nos permiten decir sobre todo que la juventud es una cosa que no es una cosa concreta, si bien tiene parámetros, hay distintas miradas que van siendo también estigmatizantes y generando prejuicios, y podemos pasar a la siguiente, que además nos va planteando ciertas contraposiciones entre niñez, adolescencia y juventud, que ya no podemos plantearlas como algo que tengan que ser necesariamente una disputa entre protección y derechos. Necesitamos asumir que dado los parámetros, sobre todo etarios, que se han generado a propósito de estos distintos marcos internacionales, pues la juventud sí incluye, aparte de la niñez y a la adolescencia completa, pues, ¿no? Y que en ese sentido tenemos que encontrar la manera, sí, de garantizar protección a las niñas y niños que aún no tienen capacidad de agencia suficiente para ejercer ciertos derechos, sin menoscabar ese ejercicio de derechos. Y eso también nos lleva a la reflexión
de cómo estamos relacionándonos con las niñas, niños y adolescentes, quienes estamos en el mundo adulto, a propósito del poder que va generando relaciones asimétricas. Y que esto también es interesante porque no solo lo hacemos, digamos, de las personas adultas a la niñez o adolescencia, en general la edad termina siendo un elemento de poder bien interesante que vale la pena que revisemos y que vayamos como deconstruyendo en la medida de lo posible. Así podemos retomar de nueva cuenta, la siguiente por favor, la definición de la juventud, que finalmente pues es una construcción social que es relativa al tiempo y al espacio, es decir, no es algo natural, que esté estático, ¿no? Yo les decía hace un rato, no es lo mismo haber sido jóvenes hace 30 años que ser jóvenes actualmente, porque justamente esta concepción de la juventud, de las juventudes, va siendo relativa al tiempo y al espacio y a los contextos que van también pasando por cuestiones culturales, sociales, políticas y hasta económicas, y que incluso pues han sido permeadas en esta ocasión por todo el tema de la pandemia. Vamos una más, nada más para dos más, y ya le voy a ceder la palabra a José Antonio. Esta en primer lugar, quisiera que pudieran ver que no es nada sencillo trabajar en materia de juventud. Lo hemos visto a lo largo de todas estas sesiones que hemos tenido, particularmente en la sesión de perspectiva de juventudes. Pudimos ver esto que les decía, que no es algo, la juventud no es algo estático, y como podrán ver además, en los distintos países de la región, pues hay no solo el desafío de que se contrapone la niñez, la adolescencia y la juventud, sino que los rangos pueden ser muy amplios. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica estamos hablando de que las personas jóvenes son aquellas que tienen entre 12 y 35 años, por lo cual pues también es interesante ver y reflexionar sobre estas relaciones asimétricas de poder que les planteaba, pero sobre todo es importante que no perdamos de vista que quienes trabajamos con y para las juventudes, pues tenemos el gran desafío de atender las necesidades particulares que no son las mismas a los 12 años que a los 30, 35, en el caso si estudiamos en Costa Rica, pero en México no es lo mismo trabajar con personas de 12 años o luego de 15, 18 o incluso de 25 o 29. La siguiente, por favor. En ese sentido, creo que lo más importante que tenemos que tener claro cuando hablamos de marcos normativos desde lo internacional hacia lo local es que si bien hay parámetros que definen a la niñez, a las adolescencias y a las juventudes, lo indispensable es no perder de vista que el centro son los derechos. Los derechos son los que tienen que permear todo el trabajo que hacemos con niñez, adolescencias y juventudes, que en México pues es hablar del trabajo en juventud implica trabajar con estas tres esferas, por decirlo de alguna manera. Y vamos a darle un par más, y ya ahora sí prometo que le doy la palabra a José Antonio, porque pues un poco la idea de también vincular el tema de las perspectivas tiene que ver con esta idea de los derechos. Y yo creo que lo muy importante cuando hablamos de derechos, la siguiente, es no perder de vista que los derechos humanos se basan en el reconocimiento de las necesidades básicas de todas las personas. Y cuando hablo de todas las personas, les remito a que nos acordemos de que cuando hablamos de niños de 0 a 18 años, también estamos hablando de personas. Esto pasa porque es algo intrínseco a las personas para garantizar una vida digna. No importa si están enmarcados o no en términos legales, y eso es muy relevante. Por supuesto que los marcos normativos y legales nos permiten tener cierta certeza y cierta referencia, pero la concepción de los derechos humanos plantea que eso no es necesariamente algo determinante. Que más bien, como estamos hablando de esas necesidades básicas y de esa vida digna, independientemente de que logremos plasmar esas necesidades básicas y esos derechos en los marcos legales, tenemos que garantizar que se cumplan. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, cuando hablamos de niñez, adolescencias y juventudes, pues tenemos un marco que para mi gusto es un poco, pues todavía, digamos, le falta mucho. Por eso me parecía muy importante enfatizar que independientemente de que tengamos esto en una ley, en una convención o en un tratado internacional, los derechos tienen que reconocerse, y mucho de eso está también plasmado en una reforma constitucional del 2011 en nuestro país, en donde se planteó por un lado el principio pro persona, es decir, lo más importante es garantizar el bienestar, los derechos y la dignidad de las personas, independientemente de las cuestiones legales que tienen que irse adecuando y reformando a propósito de este principio pro persona. Y también en la reforma de 2011 se plantea que los
tratados internacionales van a tener, siempre y cuando estén en el marco de los derechos humanos, un tratamiento a la par de la Constitución. Entonces, por ahora, mientras tanto, pues tenemos la Convención de Derechos del Niño, que pasa también por garantizar derechos de adolescencias y juventudes, y recordamos que toda persona menor de 18 años es niño. Pero también tenemos la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, que vamos a hablar en un rato, que la pongo en ese como subnivel, porque a diferencia de la Convención de Derechos del Niño, no ha sido ratificada por México. México la firmó, pero estamos todavía en el proceso legal de ratificación, pero sin embargo, un poco atendiendo a la reforma del 2011 y a lo que se plantea al principio pro persona, pues podríamos decir que los derechos que están en la Convención Iberoamericana ya podemos estarlos impulsando. Lo cierto es que también nuestro marco nacional pues es bastante sólido, aunque no necesariamente explícito en materia de juventudes, pero reconoce muchos de los derechos que ya están en la Convención. Y pues sí, no dejar de lado que en 2020 se dio también la reforma constitucional que plantea que el Poder Legislativo puede ya legislar en materia de juventudes. Entonces, eso nos da pie a que pues nuestras políticas y programas tengan un marco legal, normativo, muy sólido, el cual tiene que pues pasar por seguir aterrizándolo en estas políticas y programas. Y bueno, pues ya las dos que siguen las podemos en realidad dejar de lado, porque son más bien esto que ya les resumí en el esquema, que es la particularidad respecto al artículo 4, que adicionó el principio de interés superior de la niñez, y el artículo 73, que faculta al Congreso para también legislar en materia de juventudes, una más. Y pues finalmente, pues creo que lo más importante que ahora actualmente se encuentra en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero que esperamos que pronto también se encuentre en la Ley General de Juventudes, es reconocer a todas estas personas como titulares de derechos de conformidad con los principios de los derechos humanos, que de por sí ya todas y todos conocemos, particularmente el principio de la progresividad, considerando el tema de la capacidad de agencia de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, pues un poco este preámbulo era con la intención de que podamos ver que si bien hay ciertos marcos normativos que permiten reconocer a las y los jóvenes como sujetos de derechos, pues es curioso que apenas en 2020 se haya legislado en nuestra Constitución, o que se haya puesto en nuestra Constitución, el hecho de que se puede legislar en materia de juventudes. O sea, es decir, que el término de juventudes esté apenas incorporándose en la Constitución, lo que nos deja ver con toda claridad pues la urgente necesidad que tenemos de sí seguir reivindicando los derechos de las personas jóvenes, en tanto pues son un grupo poblacional muy relevante que no solo pues tiene un papel importante frente a todo el tema de la productividad y el desarrollo de nuestros países, sino que va a tener realmente una importancia clave a propósito del bono demográfico, que estoy segura que José Antonio va a abordar en su presentación. Pues eso, y le dejo la palabra a José Antonio. Adelante. Gracias, Nayeli. Pues sí, justamente yo me quedo con la palabra que mencionas de urgencia. Es justamente creo que lo que necesitamos ubicarnos, y por eso precisamente nuestra intención es compartir con ustedes estos marcos internacionales en donde se define y se menciona a las personas jóvenes como actores fundamentales del cambio, y en donde para nosotras es importante que ustedes desde los ayuntamientos, de los municipios, tengan herramientas que les permitan consolidar en sus programas municipales de desarrollo pues esta perspectiva y estas estrategias hacia el beneficio, como dijimos, de estas personas que también son seres humanos. Todos hemos sido seres humanos desde la niñez, desde las infancias. Entonces la intención es de que se vea reflejado en sus trabajos, y que mejor a través de estos 3 instrumentos que hoy les compartimos, y que esperamos que ustedes los puedan consultar de manera particular en su momento. Pues bueno, iniciando con el Consenso de Montevideo, como bien dijo Nayeli, este es un tratado que no muchas personas conocen, no es muy popular, pero es muy importante decirlo que es uno de los consensos o documentos de más avanzada, de más progresistas en términos y ámbitos de reconocimiento de derechos. Y bueno, fue firmado en 2013, pero es lo que precede al programa de acción que se hizo en Egipto en el 94, y que esta conferencia que se hizo en Egipto en el 94 fue igual de las más avanzadas,
porque reconoció el ejercicio de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos y sobre todo buscando el empoderamiento de las personas jóvenes para fortalecer y acceder a estos derechos. De esta manera se puso en el centro y en el tema y en la agenda pública la importancia de que la educación sexual, de que las personas jóvenes a través de este ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos pues puedan tener mejores definiciones y estrategias de vida. Y bueno, lo que nosotros invitamos es que ustedes puedan conocer un poco estas 108 medidas prioritarias ubicadas en 10 capítulos que aquí pueden ver. Son capítulos que integran una serie de propuestas muy, como dije, progresistas y avanzadas. En el capítulo B, donde se menciona derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niñas, niños y adolescentes y jóvenes, pues ustedes pueden encontrar todo este contenido temático que sabemos que les va a ser de mucha utilidad para fortalecer sus políticas públicas desde el ámbito municipal. Y pues como saben ustedes, como es tratado internacional, pues también entra dentro de la planeación y dentro de las capacidades del gobierno nacional, obviamente por los gobiernos subnacionales y municipales. En cuanto, nada más mencionando el tema de la medida prioritaria para el tema de juventudes, pues, ¿en qué se centra? Pues en garantizar esto, garantizar una vida libre de violencia, en invertir en las juventudes, sobre todo también en ponerles en un rol central en el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, ¿y por qué es importante? ¿Para qué nos sirve? Pues porque nos ayuda y nos motiva a buscar una vida libre de violencia y pobreza, una vida libre de violencia, pobreza y sin discriminación, a ubicar la importancia del dividendo demográfico o bono demográfico, sobre todo en muchos municipios en donde encontramos que 1/3 de la población son personas jóvenes, en que también los gobiernos necesitan invertir de manera adecuada y estratégica en las personas jóvenes y también en la niñez y adolescencias. Y obviamente que estas inversiones sean sobre todo en servicios sociales, que aseguren que todos tengamos este piso parejo y pues podamos acceder de mejor manera a las oportunidades de vida en las siguientes etapas mediante las diferentes transiciones que tenemos desde el enfoque del curso de vida. Y bueno, el segundo instrumento, el segundo marco es la Agenda 2030, que yo me imagino que algunos de ustedes se habrán visto estos cuadros de colores que hoy por hoy pues sabemos que a través de INAFED se tiene un manual de alineación de los programas municipales de desarrollo a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible y sabemos que muchos municipios ya están trabajando en diferentes secciones. Pues bueno, ¿por qué es importante y por qué lo compartimos aquí con ustedes? Pues porque primero que nada hay que reconocer el antecedente que tienen, ¿no? Si bien la Agenda 2030 fue adoptada en 2015 por 123 naciones, es un programa que viene desde el año 2000, desde los objetivos del milenio, que igual fue la primera propuesta para trabajar de manera conjunta a nivel internacional por un mundo en donde nadie se queda atrás. ¿Cuál sería la otra cuestión? Pues que la Agenda 2030 es una acción, es un plan de avanzada, establece una visión transformadora y obviamente busca posicionar y hacer un balance entre la sostenibilidad económica, social y ambiental a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde las Naciones Unidas siempre decimos, la Agenda 2030 no es de nosotras, de Naciones Unidas, es de las personas. Y sobre todo lo decimos porque hemos visto que las personas jóvenes son quienes lo están haciendo, se la apropian, la implementan, la ejecutan y sobre todo en los ámbitos locales. Cualquier actividad, iniciativa que tengan las personas jóvenes, hoy por hoy está alineada a una de las metas y contribuye a cada uno de los indicadores de la Agenda 2030. ¿Cuál es la invitación aquí? Pues que básicamente las personas, o sea, los gobiernos puedan ayudarnos a reconocer esos esfuerzos y trabajar de manera conjunta con las juventudes. Y esto es porque, pues, de manera muy específica y muy oportuna, la agenda busca o posiciona a las personas jóvenes como agentes de cambio y trata de ser una plataforma para vincular todas estas capacidades y obviamente todo el activismo que ya están desarrollando. También busca ejercer el pleno derecho obviamente los derechos y las capacidades y obviamente pues al final es no dejar a nadie atrás en este ejercicio que estamos generando y sobre todo en los municipios, los más rezagados que es donde queremos llegar. Y bueno,
¿Cómo convergen el Consenso de Montevideo y la Agenda 2030? Pues ambos documentos, ambos tratados son agendas civilizatorias. ¿Por qué? Bueno, porque porque ponen a las personas en el centro, como bien me decía mi compañera Nayeli, mantienen el principio por persona, buscan que los derechos se ejecuten y sirvan para las personas sin distinción de ningún tipo de raza, credo, orden social o cualquier otra categoría. También se ocupan de poner al planeta y su relación con las personas en el centro, que sea equilibrada, que sea de manera cordial y que obviamente en esta relación de crecimiento hay una prosperidad compartida. Buscar que estas desigualdades que hoy por hoy son gran parte de las crisis sociales que vivimos sean reducidas de tal manera, y cómo no, cómo podemos llegar a esto, pues a través de fortalecer los derechos sociales. Y asimismo, pues buscar que los planes de desarrollo, sobre todo a nivel local, pues tengan esta orientación hacia el desarrollo sostenible. Y como dije, sabemos que ya lo están trabajando, pero la invitación aquí es a integrar a las personas jóvenes en el cumplimiento de este tipo de planeaciones y obviamente también la ejecución de las acciones en el sentido. Y bueno, finalmente, pues la Convención Internacional de Derechos de la Juventud, pues es un documento que es el más antiguo de los tres, es más reciente que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero la convención fue firmada en 2005 por 7 países en España y pues bueno, en sus 44 artículos lo que busca y lo que propone es visibilizar a las personas jóvenes, ponerlas en el centro, reconocerlas como sujetas de derecho. Como dijimos, las juventudes no son ese lapso intermedio entre niñez y adultez, ¿no? La juventud es una etapa de vida rica en donde se generan muchas decisiones importantes y la intención es de que si existen condiciones adecuadas, esas personas jóvenes van a transitar hacia la vida adulta de una manera digna, y obviamente que eso va a contribuir a las comunidades, va a contribuir al país en general. También visibiliza las necesidades específicas que son propias de la etapa y obviamente pues posiciona a las juventudes dentro de la importancia del bono demográfico que hoy por hoy todavía México se encuentra dentro del mismo. El otro es que también pues la convención tiene una protección progresiva. Esto quiere decir que pues busca superar esta manera discrecional, como se ha visto del Estado que ya habíamos, como veíamos en la cita del licenciado Ignacio, desde tiempos muy remotos se ve que a las personas jóvenes se les ubica como a lo mejor un sector de la población que no contribuye mucho. Sin embargo, estamos viendo que al contrario, por lo menos en esta época donde la Agenda 2030 es y está siendo tomada por las personas jóvenes, están contribuyendo y a través de la Convención Iberoamericana de Derechos Humanos y de la Juventud, queremos obviamente que se reconozca y obviamente que se posicione a través sobre todo de la implementación de programas desde los ámbitos municipal, estatal y federal. También la importancia de la convención es de que pues reconoce este principio de diferencia. Como había dicho, la juventud no es tanto una incapacidad, como a veces se ve, no es tanto un momento de crisis, sino más bien es el momento de oportunidad para que, sobre todo los gobiernos que integran estas políticas y se alíen a las juventudes, tengan esta oportunidad para hacer que las transiciones hacia la vida adulta sean de manera y contribuyan de mejor forma hacia la colectividad. Y bueno, ya para ir cerrando, pues otro de los temas de la convención es que pues tienden a identificar este momento de tensión y incertidumbre que se vive en las juventudes, que eso es muchas veces lo que se ubica más en la parte de juventudes y tiene mucho que ver a veces con la falta de programas, con la falta de estrategias desde los ámbitos públicos, y que por ello el llamado aquí es ubicar justamente estos contextos en los que se desenvuelven las juventudes para generar políticas pertinentes y obviamente que esto contribuya al acceso a sus derechos sociales y obviamente pues genere mejores condiciones de vida. Y bueno, ¿cuál es el contenido también de la convención? Pues bueno, igual la idea es ubicar
a manera de derechos muy específicos, toda la gama de necesidades que tienen las personas jóvenes, como es el de formar una familia, el de la educación, el del trabajo digno sería todavía, derecho al deporte, la recreación, a la educación sexual, a la salud, al medio ambiente y obviamente la libertad de expresión y participación política. Pues básicamente la intención de generar este repaso muy breve de estos 3 instrumentos es para que ustedes puedan identificar pues todas las herramientas que existen ya desde el ámbito internacional y como bien mencionaba Nayeli, y aquí lo decimos, son convenios, son tratados que el gobierno de México ha reconocido, que ha firmado y que por tal motivo ustedes desde la administración municipal pueden implementarlos, pueden citarlos y obviamente pueden integrarlos a sus planes de trabajo para no solo tener una perspectiva internacional, sino que esta perspectiva se territorialice, se encuentre con las personas jóvenes en las calles que ya están trabajando y que si no están trabajando, brindarles espacios para que lo puedan hacer. ¿Y por qué? Bueno, las juventudes en realidad sí están muy conscientes del papel que están desempeñando y del papel hacia qué les va a tocar en la historia. Y ese papel, la única forma de forjarlo y de permitirlo es con esta alianza muy amplia desde los gobiernos locales con las juventudes para generar las comunidades donde no dejemos a nadie atrás. Y bueno, de manera muy breve, eso es como dije lo que queremos mencionar. Y ahora en este momento pues quedamos más bien abiertos para cualquier pregunta. Les invitamos por favor a revisar esos documentos que son de libre acceso en internet y pues adelante. Adelante, por favor, Nayeli, te escuchamos. Muchas gracias, José Antonio, muchas gracias a todas. Yo quisiera nada más como reivindicar 2 cositas a propósito de lo que nos planteaba Antonio, ¿no? Yo creo que lo primero es que pues no debemos perder de vista que la Agenda 2030 surgió en un contexto bien complicado en donde se logró justo que pues esta cantidad de países tuviera un consenso, ¿no? Pero al mismo tiempo pues nos dejó ver que pues no logramos tener un objetivo de desarrollo sostenible para las personas jóvenes, ¿no? Y eso creo que es muy relevante de señalar en torno a lo que también yo planteaba al inicio. ¿Por qué seguimos sin reconocer a las personas jóvenes en los marcos internacionales? Pues, ¿no? Lo dejo, insisto, todas son preguntas que me parece que deben abonar a que nos preguntemos qué estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer quienes ejercemos el servicio público para que las y los jóvenes tengan o no los mecanismos, las condiciones o los marcos para ejercer derechos. Lo segundo es que, bueno, y en ese sentido también había muchas discusiones respecto a que, bueno, no era necesario tener un ODS específico de las juventudes, porque pues tampoco hay necesariamente uno para la niñez o no hay necesariamente uno como particular para ciertas poblaciones. Sin embargo, y que bueno, el tema es la transversalidad, ¿no? Que hay un ejercicio transversal en la Agenda 2030 y que las juventudes más bien se deben abordar en todos los ODS. Creo que es posible, pero también lo cierto es que pues es importante que pues sigamos haciendo un ejercicio de explicitar la especificidad, en este caso, de las personas jóvenes, pues, ¿no? En ese sentido, pues creo que aunque en efecto no haya un objetivo de desarrollo sostenible para las y los jóvenes, pues tenemos la obligación de sí mirar cómo hacer que, por ejemplo, lo de ese relativo a educación, relativo a empleo, relativo a cambio climático, a la parte de consumo responsable, al propio objetivo de desigualdades, sí vaya teniendo un sentido particular para las personas jóvenes. Ni qué decir el de igualdad de género, que si bien habla de pues, lo relativo al cómo tenemos que garantizar que las mujeres tengan mejores condiciones, pues lo cierto es que cuando hablamos de niñez y adolescencia o de adolescentes y mujeres jóvenes, es también una edad determinante para garantizar condiciones de igualdad de oportunidades, pues, ¿no? O que puedan vivir una vida libre de violencias, en fin, el tema del ODS 5 también relativo a la igualdad de género es súper relevante. Y lo mismo el 16 relativo a paz y justicia, que finalmente pues buscan garantizar que esta
generación o que estas generaciones que estamos viviendo actualmente en el mundo pues tengamos la posibilidad de construir sociedades en paz. En fin, la idea es que pues todo este trabajo que hacemos de manera cotidiana pues realmente contribuya al cambio de paradigma sobre el modelo de desarrollo que plantea la Agenda 2030, a diferencia de otros de los objetivos de desarrollo del milenio, por ejemplo, o de la Convención de Río +20, o del Río más bien antes de que fueran +20, pues esta agenda lo que plantea es que necesitamos pensar en un modelo de desarrollo cuyo centro sea la plena garantía de los derechos humanos. Creo que el único instrumento que más o menos lo planteaba justo era el que da pie al Consenso de Montevideo, que es la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que también planteaba que para hablar de desarrollo era indispensable tener a la población o a las personas en el centro. Y en ese punto, pues también, digamos, vamos avanzando en ese sentido en los consensos internacionales sobre esta urgente necesidad del lema que seguro todos ya conocemos de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera, dice nuestro presidente, en donde el tema de las poblaciones juveniles en condiciones de vulnerabilidad, es decir, las que están en dificultades para acceder al derecho a la educación, al derecho al empleo, pues se vuelve muy relevante. Y se vuelve muy relevante no solo porque no estamos garantizando esos derechos, sino porque el hecho de no darles esas condiciones impide u obstaculiza que podamos garantizar que las juventudes sean realmente agentes de cambio y potenciadoras de la implementación de la Agenda 2030, cuya aspiración es tener un mundo pues, de igualdad, ¿no? En donde pues podamos convivir de manera central y sobre todo en consonancia con el desarrollo y el bienestar desde el ámbito social, ambiental y económico, ¿no? También se ha planteado mucho el tema de que pues no se trata de producir por producir o de crecer económicamente por crecer, si entre los pies nos llevamos todo el tema ambiental o todo el tema social. Y es tan obvio como que pues estamos agotándonos el país, el planeta, y que finalmente pues sin planeta no necesariamente vamos a poder tener una vida pues como seres humanos, pues, ¿no? Y ya, digamos, como para aterrizar el segundo punto relativo al consenso de Montevideo, yo creo que José Antonio lo decía, pues no solo en el marco de los capítulos que tiene, sino también creo que es muy relevante como no dejar de lado que lo que se ha buscado últimamente con los instrumentos a nivel regional es que se alineen de alguna manera a la Agenda 2030. Es decir, el consenso de Montevideo también lo que plantea es pues el poder tener una agenda civilizatoria de nuevo con las personas en el centro, pero sobre todo con la intención de dar visibilidad a las especificidades. Eso, digamos, es también lo que plantea de manera muy clara el consenso de Montevideo. Tiene un capítulo específico para los derechos, necesidades, responsabilidades, habla de obligaciones también el capítulo B de las niñas, adolescentes y jóvenes, con la intención de ir visibilizando qué es lo que tenemos que hacer en materia de niñez, adolescencia y juventudes para poder aterrizar esto en políticas públicas. Yo creo que acompañado, Andrea, de la presentación que se hizo el día de hoy, vamos a compartir no solo la Agenda 2030, que la Agenda 2030 cabe mencionar que no son solo los ODS. Los ODS son la parte tangible, pero hay todo un planteamiento político muy interesante que vale la pena que ustedes conozcan, que les vamos a compartir. Lo mismo el consenso de Montevideo, y a mí me interesa muchísimo que también le puedan echar un vistazo a la guía operacional del consenso de Montevideo. Esta guía lo que tiene es tal cual un lineamiento muy interesante sobre cómo poner la parte política de un consenso como es el consenso de Montevideo, donde hay muchas cuestiones aspiracionales en política pública. Te dice ahí con toda claridad ejemplos de qué acciones se pueden hacer desde el nivel nacional hasta el nivel local, y entonces la guía se vuelve un instrumento súper interesante que permite identificar qué tendríamos que hacer para garantizar, por ejemplo, el derecho a la salud sexual de adolescentes y jóvenes, porque ese es otro elemento súper interesante del consenso de Montevideo, que no solo reconoce poblaciones como niñez, adolescencia, juventudes, mujeres, personas afrodescendientes, personas indígenas,
sino también va reconociendo temas que son cruciales para la igualdad o para la erradicación de brechas de la desigualdad, como el tema de género, como el tema de la educación integral en sexualidad, como los derechos mismos. Es el único instrumento en donde de manera explícita se dice que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos sexuales, son derechos humanos, perdón. También tiene todo un capítulo bien interesante sobre envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos, porque ya es momento de que vayamos viendo también cómo el tema de juventudes va teniendo un impacto en el tema del envejecimiento. José Antonio lo decía también de manera muy puntual, el tema del bono demográfico. El bono demográfico se refiere concretamente a que actualmente hay más personas en edad productiva que en edad dependiente. Es decir, todavía tenemos más personas que producen que las que dependen de esa producción. Pero en 20 años o 30 años, México va a empezar a tener más personas dependientes que productivas. Y el problema grave va a ser que esas personas dependientes, que básicamente somos esta generación que vamos hacia el envejecimiento, no vamos a tener condiciones ni de seguridad social, ni de pensiones, ni de salud adecuadas, lo cual va a ser una carga mucho mayor. Porque si de por sí no va a haber tantas personas que puedan generar pues digamos como producción económica o crecimiento económico, y además tenemos a estas personas dependientes, pues vamos a tener un serio problema. Entonces, el consenso de Montevideo lo que va, digamos, proyectando es cómo necesitamos generar una serie de medidas prioritarias en torno a estos temas: derechos humanos, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, envejecimiento, salud sexual, igualdad de género, migración, desigualdad, pueblos indígenas, afrodescendientes, que permitan ir aterrizando una ruta de acción a propósito de la guía que nos deje a nosotros como gobiernos saber por dónde tenemos que avanzar para que estos marcos se puedan llevar a cabo. Entonces, ese es un poco el planteamiento de ambos marcos, tanto la Agenda 2030 como el Consenso de Montevideo. Y con la convención, yo nada más cerraría diciendo que actualmente México está en un proceso de ratificación de este marco internacional. Eso significa que tienen que pasar por distintas dependencias y entidades de la administración pública para revisión y para un visto bueno, liso y llano, es decir, que nos digan que no tienen ninguna objeción y que no contraviene ningún marco nacional. Eso prácticamente está listo, pero sí necesitamos, lo que nos hemos dado cuenta es que pues en general no se conocen los derechos de las personas jóvenes, que no se conoce para nada la convención. También vamos a compartirles la convención para que la puedan conocer. Y sobre todo, que no se logra identificar por qué la urgencia y la importancia de tener un marco específico que reconozca los derechos de las y los jóvenes. Y yo creo que actualmente en el país tenemos una coyuntura muy interesante y que tiene que ver con que, como nunca en la historia del país, se ha trabajado directamente con jóvenes, se ha invertido mucho en jóvenes, y entonces lo que estamos queriendo hacer con la ratificación y con la reivindicación de los derechos de las personas jóvenes es que pues tengamos la posibilidad de que no solo quede a voluntad de las personas que están gobernando. Tenemos actualmente un presidente que está convencido de la importancia de las personas jóvenes, pero no sabemos qué puede pasar en adelante, y la idea es que podamos dar continuidad a propósito de esos marcos. Es decir, si bien los derechos no requieren necesariamente que los que estén explícitamente en un marco nacional o internacional, pues lo cierto es que el hecho de que estén deja muy claro que no quede a voluntad de esas personas que están en el poder o en la toma de decisiones, y que más bien se pueda continuar o dar continuidad a los trabajos que actualmente se están haciendo para que las y los jóvenes pues tengan mejores condiciones para ejercer derechos. Entonces, pues eso es un poco lo que queríamos como transmitirles. Son marcos internacionales que pues requieren cada uno de ellos de un espacio específico para abordarlos de manera mucho más detallada, sobre todo pues qué avances hemos tenido en el país, cuáles son los desafíos, pero me gustaría mucho que esto fuera una provocación también para que ustedes nos puedan compartir qué desafíos ubican de entrada para que en el nivel local en el que ustedes trabajan estos marcos puedan tener más sentido, desde conocerlos hasta implementarlos, y sobre todo, pues si ubican que pueden fortalecer las acciones que de manera cotidiana ustedes hacen, ya sea con sus equipos de trabajo o con otras personas jóvenes, porque también nos parece sumamente relevante que pues cada vez más personas jóvenes puedan apropiarse y reconocer no solo los instrumentos, sino sobre todo lo que en ellos se contiene, que son básicamente los derechos y la reivindicación
pues de que no tienen que mirarse como personas apáticas, que no producen, que están en formación, sino más bien que podamos darle sustancia a este tema de que las y los jóvenes son actores estratégicos y agentes de cambio, a propósito de también transmitir esta posibilidad de reconocerse como personas sujetas de derechos. Entonces, pues eso, y ahora sí creo que podemos abrir el espacio para las inquietudes, mucho más a propósito de qué tanto conocían estos instrumentos, si les parecen relevantes, cuáles son los desafíos que ustedes ubican. Gracias. Queremos agradecer la exposición por parte del licenciado José Antonio García y la licenciada Nayeli Yoval Segura. Y efectivamente esta presentación ha causado inquietud en nuestros participantes y qué manera de cerrar este seminario realmente abordando el tema de los derechos humanos en cuanto a las juventudes y no solamente la parte teórica, que muchas veces podemos quedarnos ahí, sino teniendo esta guía que nos da estos instrumentos o herramientas para que puedan justamente implementarse políticas públicas a nivel local. Y en ese sentido, me voy a permitir leer algunas de las preguntas que tenemos por parte de nuestros participantes, donde su principal inquietud, Nayeli, es saber si todos estos documentos se encuentran en alguna página. Sabemos que vamos a recibir documentos por su parte y los vamos a hacer llegar con todo gusto, pero ¿hay alguna parte donde puedan saber más del tema? ¿Nos puedes explicar un poquito más a detalle, por favor? Adelante. Sí, por supuesto. De entrada, les estoy poniendo en el chat un sitio que para mí es súper amigable, interactivo y que justo permite tener mucho más claridad de qué es la Agenda 2030. Que como les decía, es interesante porque la Agenda 2030 se ha centrado mucho en los objetivos de desarrollo sostenible. Y en efecto, son la parte más visible, más mediática, mucho más práctica, por decirlo de alguna manera. En esa página van a poder encontrar los 17 objetivos y uno le da clic a cada uno y entonces se le despliega cierta información. Y también a propósito de cada uno de esos, del lado izquierdo van a ir encontrando las metas, porque cada uno de los objetivos, que quizás es una de las cosas que tiene de distinto a, por ejemplo, los objetivos de desarrollo del milenio, porque alguien podría decir, bueno, pero si ya se había aprobado hace pues casi 22 años los objetivos de desarrollo del milenio y no fueron tan funcionales, ¿por qué la necesidad de seguir con objetivos planteados, ¿no? Esta vez a 2030. Creo que la gran ventaja y la gran diferencia radica en 3 elementos. Lo primero es que fue un consenso muy amplio, es el consenso que más, es el documento que más consenso ha tenido en las Naciones Unidas. Más de 193 países lo firmaron, es decir, estuvieron de acuerdo y se comprometieron con no solo como reivindicarlo, sino también cumplirlo. El segundo elemento tiene que ver con el financiamiento y con el involucramiento que se dio en el caso de la Agenda 2030, a diferencia de los objetivos de desarrollo del milenio, porque en los objetivos de desarrollo del milenio se planteó el trabajo solo entre gobiernos. En esta Agenda 2030 lo que se plantea es que si no se trabaja de manera conjunta pero diferenciada, no hay manera. ¿A qué se refiere? A que si bien hay una responsabilidad del gobierno, una responsabilidad de la sociedad civil, una responsabilidad incluso de la iniciativa privada, las responsabilidades son totalmente distintas, pero tienen que trabajar de manera conjunta. Y de hecho hay hasta un objetivo particular relativo a las alianzas, en donde pues justamente se plantea que si no se dan esas alianzas, que es el objetivo 17, las alianzas no solo en el trabajo conjunto, sino alianzas en el trabajo económico también, en quién va a financiar el que se logre acabar con el hambre, quién va a financiar el que haya ecosistemas pues mucho más sostenibles o que la energía sea asequible y no contaminante, ¿no? Entonces, al final también ese es el segundo elemento que tiene la Agenda 2030 a diferencia de los ODMs. Y lo último es que se plantearon un marco pues mucho más efectivo de rendición de cuentas, justo basado en las metas e indicadores que cada objetivo tiene y en la importancia de que cada país dé un informe cada año. Los informes son voluntarios, eso tiene su peculiaridad, pero lo cierto es que pues cada año se hace un análisis en el marco de las Naciones Unidas en un foro que se le llama el Foro
el foro de alto nivel, el High Level Political Forum en inglés, que se hace cada año más o menos en el mes de julio, en donde pues se eligen algunos objetivos porque no se da cuenta de todos los objetivos cada año, se eligen entre 3 y 4 objetivos cada año y los países tienen que dar cuentas de qué tanto ha sido su avance. Entonces, ahí en esa página pueden encontrar todos las metas, bueno, los datos destacados de cada uno de los objetivos. Cada uno de los objetivos tiene cierta información. Por ejemplo, en el ODS 1 habla pues de cuántas personas viven por debajo del umbral de pobreza. Digo, son datos muy globales. Ahorita les paso la liga de la página en México, pero por lo pronto esto les da un panorama general de los objetivos, ¿no? También tiene una fichita relativa a las metas de ese objetivo y a los enlaces de interés que van teniendo, pues sobre todo las agencias de Naciones Unidas, cómo estas van vinculándose al trabajo que se hace por cada uno de los ODS. Ese es en el caso de la Agenda 2030. Y ahora les voy a pasar también el sitio del Consenso de Montevideo. Justamente hace unos meses se dio a conocer una plataforma en donde se va haciendo hincapié en qué avances tiene también el Consenso de Montevideo y sobre todo en cuáles son, digamos, como los indicadores y la información que la región, y eso es ya mucho más particular en América Latina y el Caribe, va teniendo pues estos avances, estos datos, esta información relativa a todos los temas que les conté, que va desde niñez y adolescencia hasta migración, población indígena y afrodescendiente. Ahorita les paso porque tengo aquí la página general, pero la quiero buscar la particular para que puedan encontrar ahí la información, sobre todo de los datos. Y también hay una página de la convención que se llama Tratado Internacional de Juventud. Entonces, ahorita les paso todas mientras hay más preguntas. Claro que sí, muchísimas gracias, Nayeli. Y realmente nuestras preguntas van enfocadas sobre a la documentación, sobre lo que contempla el marco. Entonces, con todo gusto, nosotros vamos a hacer llegar estas ligas que tú estás compartiendo en el chat y de igual forma para nuestros participantes que nos acompañan en nuestra sala de Facebook, que también tenemos la transmisión, ahí les van a compartir todas las ligas. De igual forma vamos a compartirles la presentación y su constancia a través de nuestra plataforma Fórmate en la que ustedes se registraron. Entonces, sin ningún problema, ustedes ahí van a tener toda esa información. Y no sé si el licenciado José Antonio García tenga algún comentario adicional para estas preguntas. Adelante, por favor. Pues bueno, más que nada más sumar a todo lo que ha mencionado Nayeli. Desde nuestra perspectiva, y yo lo reitero, y justo porque el Foro de Población de Naciones Unidas pues es la agencia de Naciones Unidas que se encarga de trabajar con personas adolescentes y jóvenes, pues para nosotros es muy importante posicionar el trabajo que ya están haciendo las personas jóvenes en todo el país, en todo México. Nuestra invitación es muy, muy sincera y muy estimada para ustedes en el sentido de que generemos alianzas con las personas jóvenes. Tenemos la oportunidad todavía de llegar hacia el año 2030 como un año en donde tengamos reducción de todas las desigualdades. Tenemos la oportunidad de consolidar durante estos años todos estos, a través de estos convenios, de generar toda esta política social que necesitamos que se siga instrumentando a nivel nacional y empezando desde los municipios. Nuestra intención pues solamente es invitarles a que revisen los documentos, los utilicen, los hagan suyos y si tienen dudas o algo así, igual nos pueden escribir en la página de UNFPA México, igual a través de INJUVE, que es uno de nuestros grandes aliados en ese trabajo aquí en México y pues básicamente decirles que para nosotras el ámbito per se de trabajo es el ámbito municipal. Digo, por lo menos yo cuando era joven también tenía mucho trabajo en mi localidad, de mi municipio de origen. Entonces, pues yo creo que ese es un momento para aprovecharlo, ¿no? Para reconocer esta oportunidad y de trabajar conjunto, pues sociedad civil con las personas jóvenes y en este caso con agencias internacionales y los marcos internacionales que estamos aquí compartiéndoles. Sería cuanto.
Muchísimas gracias, licenciado José Antonio. También queremos aprovechar para agradecer la participación de todas las autoridades municipales y estatales que nos han dejado sus inquietudes. Y la licenciada Nayeli ya nos ha dejado en el chat las ligas donde van a poder encontrar la Convención Americana. También un video nos comparte del consenso y la plataforma que ya les comentó, en donde ustedes van a poder encontrar toda esta información que vimos a lo largo de la exposición. Y finalmente, para ir dando paso a nuestro cierre, me gustaría sí mencionar desde el INAFED que estamos muy agradecidos con esta colaboración en conjunto de pues INAFED IMJUVE, porque realmente se han puesto sobre la mesa diferentes temas de juventud. Como pudimos ver, abordamos desde el inicio esta parte de la importancia del trabajo en materia de juventudes desde el ámbito municipal, cómo están estas estructuras. También vimos, y creo que pudimos ir recalcando sesión con sesión, cuál es la perspectiva y sobre todo la importancia de la perspectiva de juventudes hoy en día. También pudimos ver cuál es esta situación sociodemográfica, porque a lo mejor muchas veces se habla de las juventudes, pero lo vimos muy específico en temas de ver cuál es realmente la situación en la que nos encontramos los jóvenes, también estos retos y dificultades a los que nos enfrentamos día a día. También pudimos abordar el tema de la prevención en embarazo de adolescentes, que es otro tema que realmente es importante abordarlo, y vimos también cómo es el espacio con las juventudes, ¿no? Pero no voy a dejar de lado otro tema que también fue muy relevante sobre la salud mental, cómo las juventudes tenemos, bueno, no solo las juventudes, sino todas las personas debemos de darle la importancia a nuestra salud mental, ¿no? Y finalmente, como ya lo mencioné anteriormente, pudimos aterrizar este seminario con el tema de los derechos humanos para poder actuar de manera local. Además de agradecer al INJUVE esta colaboración y este gran seminario que pudimos realizar en conjunto, nosotros estamos muy interesados en que ustedes pues bueno, nos digan cuáles son estos temas de juventudes que les interesan. Nosotros este año les brindamos un panorama desde los programas, desde las acciones, desde qué es lo que se puede hacer, pero queremos comentarles que estamos muy ilusionados de trabajar el próximo año con el INJUVE, y en ese sentido vamos a ponerles un cuestionario en el chat en donde nos interesa saber qué temas de juventudes faltan por abordar. ¿Cuál es su punto de vista? A nosotros nos interesa bastante el saber qué es lo que ustedes necesitan para poder actuar de manera local, y también van a estar recibiendo este mismo cuestionario en sus correos para que nos puedan apoyar, y esto tiene la finalidad únicamente de escucharles y poder ofrecerles un trabajo amplio para el 2023. Y no me queda nada más que agradecer nuevamente esta colaboración, y finalmente le cedo el uso de la voz a la licenciada Nayeli Yoval. Adelante, por favor, Nayeli. Gracias, Andrea. Pues de verdad, muchísimas gracias por el recuento. Creo que a veces cuando ya está cerrando el año se nos pierde de vista todo lo que abordamos y trabajamos. Y en efecto, pues como les decía al inicio, la intención de este seminario era, en primer lugar, pues poder transmitirles a ustedes la importancia de su trabajo con las juventudes. Esto pasa fundamentalmente también por ir reconociendo las problemáticas que aquejan actualmente a las personas jóvenes. Y bueno, para no repetir, ya no diré todo lo que Andrea planteaba, pero es que temas como el embarazo en adolescentes o la salud mental resultan clave, mucho más a propósito de la pandemia. De por sí no se estaban trabajando de manera adecuada, la salud mental era algo de lo que ni siquiera se hablaba, y que finalmente pues nos dimos cuenta todas y todos que pues era un tema ya grave, y que se agudizó muchísimo con el confinamiento y toda la pues incertidumbre que daba una situación como la pandemia.
Y bueno, por supuesto que para nosotros es clave seguir fortaleciendo, que esperamos muchísimo su retroalimentación en todos los sentidos, no solo de los temas que les gustaría trabajar en adelante, porque si bien hay problemáticas que son de alguna manera comunes a las juventudes en todo el país, pues finalmente son ustedes quienes van identificando qué situaciones hay en cada una de sus áreas de trabajo con las y los jóvenes que quizá no están dentro de estas o que necesitamos profundizar o detallar de mejor manera. Y para eso, pues reiterar la disposición del instituto, no solo del equipo que hacemos parte de este instituto, sino de el poder sumar a aliados como el Fondo de Población de Naciones Unidas y otros actores que han venido trabajando de manera conjunta con nosotras, en donde vamos teniendo pues toda la posibilidad de potenciar estos saberes y sobre todo de generar o de contribuir a generar mejores condiciones para que las personas jóvenes puedan tener una mejor vida, un mejor bienestar. Y mucho a propósito de lo que el licenciado Valle nos decía, no nos olvidemos de que fuimos jóvenes y de cuánto necesitamos de estas oportunidades, de esta información para poder tener pues mejores vidas y en consecuencia mejores sociedades. Y pues nada, de verdad muy dispuestas a que sigamos trabajando en conjunto y que nos digan por dónde necesitamos mejorar esto que estamos haciendo. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias nuevamente a la licenciada Nayeli Yoval, al licenciado José Antonio García. Gracias por esta última sesión del seminario. Y desde la Secretaría de Gobernación, a través del INAFED y en nombre de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado en esta sesión y que tengan un excelente día.